buenos días. Muchísimas gracias por la ocasión. Me siento muy complacido de estar aquí en el Foro Ecuménico Social y de tener la ocasión de poder escuchar las ideas y la opinión de otros colegas tan relevantes de la mesa y también poder transmitirles algunas conclusiones de esta temática que hemos estudiado a fondo desde el BID y que estamos investigando desde hace varios años. Le agradezco a Fernando Flores también la oportunidad de la invitación. Yo les quiero dejar tres mensajes centrales. El primero de ellos es que la inteligencia artificial no puede convivir con una ética artificial. El segundo mensaje es que para que la inteligencia artificial sea en beneficio del bien común y de la humanidad, se requiere un contrato social tecnológico. Y el tercer elemento es que el básico es que el proceso de la revolución 4.0 o la revolución tecnológica asociada a la inteligencia artificial no va a distribuir sus dividendos de modo automático. La automatización no genera automáticamente justicia y para eso tenemos que explorar otro concepto, que es el concepto de justicia tecnológica, es decir, de cómo se distribuyen los dividendos digitales de esta cuarta revolución industrial. Ética, contrato social tecnológico, justicia tecnológica. Estos tres elementos nosotros los venimos explorando en dos publicaciones que convocaron a más de 80 expertos de todo el mundo, desde el INTAL y desde el Banco Interamericano de Desarrollo, la última de las cuales se denomina Algoritmolandia, porque quisimos emplear este neologismo aludiendo al impacto fabuloso que la inteligencia artificial ya comienza a tener en nuestras vidas y en el modelo productivo de América Latina. Entonces, el primer punto central es el punto que analizamos en nuestra publicación, que tiene que ver con la necesidad de que esto tenga un marco de gobernanza global. Ha habido ya voces que van desde Arabia Saudita hasta el presidente de Francia, que están planteando la necesidad de que la inteligencia artificial tenga un marco de reglas, porque no las tiene, de reglas para el bien común, de gobernanza, y que esas reglas comiencen a discutirse en un panel intergubernamental de inteligencia artificial, similar al panel intergubernamental de cambio climático que dio lugar a los acuerdos de París. Ese es el nivel, diríamos, macro que hoy está discutiendo el mundo. Hay múltiples documentos, estudios, pronunciamientos, el último de los cuales acaba de salir hace 3 días, lo impulsa el Instituto del Futuro de la Vida de la Universidad de Harvard. Su director ha estado lanzando con nosotros el libro Algoritmolandia en Buenos Aires hace 2 semanas atrás, y uno de los ejes centrales justamente es la necesidad, plantea ese documento, que consultó a más de 2.000 científicos en todo el mundo, la necesidad de que haya reglas claras para aludir a este fenómeno. Esas reglas claras son reglas de gobernanza, reglas a nivel de los países que, entre otras cosas, tienen que definir en qué consiste este fenómeno de inteligencia artificial. No es una tecnología nueva, es un combo de tecnologías, es un paquete de tecnologías que basan su existencia sobre todo en la emergencia de una nueva moneda en el mundo. Y esa nueva moneda no es el dinero, son nuestros datos. Esos datos se trasladan a una velocidad enorme de un punto al otro del planeta y son analizados por computadoras superinteligentes con 2 elementos centrales como conclusión y consecuencia de ese proceso. El primero es que esos datos tienden a imitar nuestros comportamientos, y el segundo, que esos datos tienden a predecir nuestros comportamientos.
La emergencia de la inteligencia artificial es una emergencia imitativa del ser humano y predictiva de nuestras conductas. Imaginémonos las consecuencias antropológicas, filosóficas, éticas tan profundas que implica esta irrupción de este paquete tecnológico. Y esta irrupción filosófica habla no solo de la emergencia de un nuevo factor de producción, que es híbrido entre el trabajo y el capital, entre el mundo físico y el mundo material, es un híbrido, sino también de la emergencia de valores que están en juego, valores muy profundos. En este mismo momento, cuando desarrollamos este encuentro, el 70% del trading de las bolsas del mundo está definido por robots inteligentes, no por seres humanos. Nuestros datos están circulando para predecir patrones de consumo, patrones de relacionarnos afectivamente con los otros, psicologías muy importantes de nuestros comportamientos. Entonces, eso requiere un marco ético, que comienza, por supuesto, con la discusión que se está generando a nivel mundial. Nosotros en el BIL vamos a realizar un congreso importante en 2 semanas más, que tiene que ver con el manejo ético de los datos. El manejo ético de los datos. Reglas de privacidad, reglas de propiedad de esos datos, reglas de monetización de esos datos, reglas de distribución de los dividendos que generan nuestros datos. El ejemplo más típico es este teléfono celular, pero la experiencia podría multiplicarse por muchos otros ejemplos que nosotros tenemos. Segundo elemento importante, que tiene que ver con el factor de la inteligencia artificial de cara al mundo del trabajo. ¿Va a reemplazar nuestros trabajos actuales? ¿Va a destruir nuestros trabajos actuales? ¿Los va a modificar? Las 3 cosas a la vez. La inteligencia artificial va a tornar obsoletas muchas de las ocupaciones tal cual las conocemos, va a dar emergencia a nuevas ocupaciones, va a permitir el emerger de nuevas ocupaciones y también va a complementar las ocupaciones actuales. Esto requiere un contrato social entre empresas, trabajadores, sociedad civil, comunidad científica. No lo estamos reclamando nosotros desde el estudio que hemos realizado, lo reclaman el conjunto de los investigadores más serios que a nivel mundial, son aproximadamente 12.000, han firmado diferentes manifiestos reclamando la existencia de contratos sociales, que no son los clásicos contratos sociales de la era industrial, pero que tienen algunas resonancias con los contratos sociales de la era industrial. Los contratos sociales de la era industrial tuvieron 3 objetivos básicos. El primero de ellos es luchar contra los monopolios. Toda la experiencia rooseveltiana en los Estados Unidos fue una experiencia de poner en caja los monopolios, establecer pautas de competencia y de transparencia apropiadas para los monopolios, no permitir que los monopolios capturaran el funcionamiento del aparato productivo. El segundo elemento del contrato social estuvo basado muy fuertemente en procesos de industrialización, cuyo paradigma básico fue la industria automotriz. Y hoy con la revolución 4.0 tenemos un impacto muy importante de estas tecnologías en la industria automotriz, también desde el punto de vista del patrón de empleo de América Latina, por ejemplo. 3 millones de personas son empleadas en la industria automotriz. Imaginémonos el impacto que puede tener la irrupción de automóviles inteligentes, autónomos, construidos de otra manera, sobre un área tan importante como la industria automotriz. Y el tercer elemento del contrato social de los años 30 estuvo asociado de alguna manera también al medio ambiente. Estados Unidos promovió de un modo masivo la protección de parques nacionales, la plantación de especies, de árboles. Uno lo puede comprobar eso al recorrer los Estados Unidos. Esos 3 elementos hoy siguen estando vigentes en el contrato social tecnológico que hay que repensar. En primer lugar, cómo reconvertimos un sector industrial que es híbrido por naturaleza. Un auto es mitad metal y mitad servicios, mitad datos y mitad acero, aluminio, vidrio, caucho, etc. ¿Cómo reconvertimos el aparato industrial? ¿Cómo controlamos las prácticas monopólicas
de los grandes jugadores tecnológicos es el otro elemento. ¿Y cómo asociamos todo a esto? Un ecosistema. Un ecosistema de inteligencia artificial puede permitir mejorar el ecosistema de la humanidad. Me quedan entonces 5 minutos, yo les voy a contar algunas aplicaciones positivas de la inteligencia artificial que pueden dar lugar a una justicia tecnológica. El término justicia tecnológica no es un término acuñado por nuestra institución. En el marco del G20 ha habido una task force dedicada específicamente al tema del futuro del trabajo. Se han reunido científicos de todo el mundo, nosotros acompañamos ese esfuerzo desde el comienzo. Y uno de los documentos que se presentó justamente habla de la necesidad de una inteligencia artificial para el bien común, de una inteligencia artificial que pueda brindar soluciones de inclusión social para los sectores más postergados. En nuestra publicación nosotros aludimos a varias experiencias muy interesantes. En primer lugar hay que señalar que la inteligencia artificial es un medio, no es un fin. Podemos tener sociedades con inteligencia artificial, no de inteligencia artificial. Es una diferencia sustantiva. Podemos tener sociedades con tecnología, pero esa tecnología tiene que estar al servicio de la humanidad. Las aplicaciones de inteligencia artificial, nuestros colegas aquí en la mesa podrán aludir a otros ejemplos más apropiados, que son enormes y pueden también contribuir a una mejor inclusión de nuestros prójimos más postergados. En materia de salud, los avances que se dan en diagnósticos médicos son ejemplificadores y paradigmáticos y revelan otra cosa: la necesidad de trabajar en conjunto con las máquinas, no de competir con las máquinas. Un médico puede desarrollar con mayores niveles de fiabilidad diagnósticos para muchos tratamientos, para la prevención del cáncer de piel, etc. Pero la palabra final la tiene un ser humano, que es el médico. Lo mismo cuando asiste o es asistido por un robot en una operación. Un docente, hay experiencias en Brasil muy interesantes que demuestran un incremento incluso del rendimiento de las aplicaciones de inteligencia artificial para el rendimiento de los alumnos en materia de ciencias duras. Una herramienta de inteligencia artificial puede permitir que el docente, el maestro, pueda dedicarse mejor a aquello que las máquinas no pueden hacer, que es fomentar la empatía con sus alumnos, acompañarlos en un proceso de maduración afectiva, la parte emocional, elementos de capital social intangible que son muy importantes, y respaldarse en programas de inteligencia artificial que puedan asistirlo en tareas rutinarias, en tareas de análisis o de corrección de exámenes que son muchas veces desgastantes y que no permiten una educación más personalizada. Lo que requiere, por supuesto, tener un cuidado enorme, muy importante, sobre la privacidad de los datos y sobre el consentimiento para el uso de ese tipo de datos. Lo mismo ocurre en la medicina. El banco está impulsando las historias clínicas digitales, elementos que son muy importantes para aumentar la productividad y eficacia del sector de salud en nuestros países. Pero el manejo de los datos, la privacidad de esos datos, la ética en esos datos son por demás importantes. Un profesor de esta casa ha hecho un estudio sobre cómo el análisis económico, la profesión de los economistas, la profesión del análisis micro y macroeconómico va a variar con la irrupción de los algoritmos y la inteligencia artificial. Podríamos citar ejemplos del manejo de los commodities, la predicción de sus precios, podríamos citar ejemplos del trading algorítmico, podríamos citar ejemplos de cómo la inteligencia artificial puede permitir mejorar nuestra matriz energética, consumir menos energía. En fin, los ejemplos son enormes. Quiero usar los 2 minutos que me quedan para enfatizar la necesidad de las reglas y para citar a una metáfora. Después seguramente la va a explorar y desarrollar, y tenemos aquí la presencia de María Kodama, que es tan inspiradora seguramente para lo que nuestro querido Jorge Luis Borges, metafóricamente y en su obra literaria, exploró casi como un anticipado de todos estos fenómenos. Quiero citar al Papa Francisco, y el Papa Francisco citando a Jorge Luis Borges.
En la encíclica, la exhortación apostólica, mejor dicho, la alegría del amor, el Papa Francisco habla de la importancia de distinguir cómo se puede construir una casa. Una casa se puede construir sobre roca o sobre arena. Y ahí en ese párrafo, en el primer capítulo de la exhortación apostólica, nuestro querido Papa Francisco cita una frase, un párrafo de Jorge Luis Borges, que dice: toda casa es un candelabro. Toda casa es un candelabro. Entonces ahí hay una gran sabiduría. Hay una gran sabiduría porque de alguna manera tenemos esa opción para el uso de la inteligencia artificial. Son también senderos que se bifurcan en esta nueva tecnología, con este nuevo paquete tecnológico. Una opción es construir esa casa sobre arena. Construirla simplemente con un criterio de monetización, de lucro y de concentración de riqueza. Monopolios que concentran la riqueza de la humanidad sin posibilitarle sus beneficios. Esa es la casa construida sobre arena. Y la otra casa que ilumine con un candelabro radiante y que planifique nuestra vida es aprovechar esta tecnología que tiene posibilidades maravillosas en función del ser humano. Eso no lo va a hacer la lógica del mercado, de la pura ganancia. Eso lo va a hacer un conjunto de reglas, o lo va a posibilitar un conjunto de reglas que la humanidad, cuando decimos la humanidad, la comunidad científica, los gobiernos con base científica, la comunidad académica, por supuesto también el sector privado, tiene que acordar para que esto esté en función de un bien común que es indispensable. Si me preguntan si soy optimista o pesimista, yo eludo esas dos definiciones. Creo que esto es una gran esperanza para la humanidad. No es ni optimista porque lo optimista es lo óptimo y lo óptimo es inhumano, ni tampoco es pesimista porque pesimista es lo pésimo y lo pésimo paraliza, hace congelarnos en el temor. Lo que tenemos que tener es esperanza. Si el ser humano, si nuestras sociedades logran pensar en una ética de verdad, no en una ética artificial, en un contrato social tecnológico en función de valores de justicia social tecnológica, podemos resolver muchos de los dilemas que nos aquejan a través de la inteligencia artificial. Muchas gracias.